Bienvenidos nuevamente a una transmisión el día lunes 6 de junio. El día de hoy vamos a tener un tema súper importante, súper interesante también. Son temas en los cuales ustedes han ido sugiriendo para poder tocarlos el día de hoy. Les doy la bienvenida nuevamente. Sugerirles también que hagan alguna consulta, alguna duda mediante los comentarios, pueden realizar a través de ellos los comentarios. Asimismo, también podrían ir sugiriendo temas que les gustaría tocarlos, ¿no? Y que estos temas sean relevantes también para ustedes. Nuevamente les doy la bienvenida, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy también nos encontramos con Almendra, que vamos a compartir alguna información entre las dos, ¿no? Bienvenida, Almendra, nuevamente. ¿Estás por aquí? Sí, hola, ¿qué tal, Medalit? Buenas noches. Mucho gusto otra vez estar por aquí compartiendo con ustedes. Espero que puedan ir aprendiendo como siempre, como lo han venido haciendo. Y espero también que puedan ir, como mencionó Medalit, comentando, haciendo sus preguntas, aprovechando este espacio educativo para poder aprender un poquito, por ahí absolver las dudas. Si los papitos tienen algunas dudas, creo que poco a poco se van a ir uniendo a esa transmisión. Yo he estado compartiendo el link ya por las comunidades, entonces a las maestras que se encuentran presentes, poder también decirles que sigan compartiendo y sigan invitando a sus papitos a esta charla muy interesante. Bueno, a este streaming muy interesante. Gracias. Te doy el pase, Medalita, entonces. Iniciamos con el tema. Uy, tu micro está apagado, Medalit. Sí, tu micro está apagado. Bien. Gracias, Almendra. Sí, Ahora, como les comentaba, ahora sí ya. se me logra escuchar. Bien, Almendra, gracias por la información, gracias por el pase. Como les estaba comentando, el día de hoy tenemos un tema súper importante, que es la importancia de la educación emocional en la infancia, ¿no? Definitivamente nosotros, como lo hemos venido comentando todas estas transmisiones y a lo largo de estas semanas que han ido transcurriendo, definitivamente definitivamente la base de todo el desarrollo es en la infancia, ¿no? Entonces, si hay una buena base, se va a saber cómo reaccionar en diversos sucesos que puedan atravesar más adelante, ¿no? Ya sean los niños, con los adolescentes. Es decir, nosotros debemos de tener una buena base para futuras digamos, situaciones que se nos presenten, ¿no? Pero para iniciar todo este tema, también me gustaría que ustedes conozcan qué son las emociones, ¿no? Porque estaríamos hablando de qué es una educación emocional, ¿no? Pero para nosotros conocer de la educación emocional también es fundamental que ustedes sepan qué son las emociones, ¿no? Como nos dijo Daniel Goleman, nos menciona que las emociones son los impulsos que nosotros tenemos para actuar, ¿no? Son planes instantáneos que de repente nosotros nos enfrentamos con respecto a la vida, ¿no? Que digamos que la evolución nos ha inculcado, ¿no? Es decir, son impulsos arraigados que nos llevan a actuar. Es decir, nosotros podemos complementar o podemos deducir o podemos resumir que las emociones son ese estado complejo del organismo, ¿no? En determinada situación. O sea, que esto conlleva o predispone a una acción, ¿no? Esto se puede expresar de manera también física, ¿no? Mediante alguna función, digamos, fisiológica, como cambios de repente en la respiración, sudoración, el impulso cardíaco, y definitivamente también esto incluye reacciones, digamos, de conducta, ¿no? Pueden ser conductas, digamos, de bienestar, de repente de agresividad o de llanto, de ansiedad, o sea, todo esto está relacionado, ¿no? Hay que recordar también que estas emociones son propias del ser humano, nosotros tenemos emociones agradables y emociones desagradables, ¿no? O sea, hay que reconocer estas emociones que nosotros vivimos, nosotros manifestamos, ¿no? Incluso los niños también.
son, y comentarles que todas las emociones que nosotros podemos atravesar, todas cumplen y tienen una función, ¿no? Es decir, nosotros no podemos evitar sentir estas emociones, ¿no? Todas estas emociones cumplen una función en nosotros. Y definitivamente cuando hablamos de educación, ya educación emocional, netamente, nos manifiesta que la educación emocional, si me permites, Almendra, podemos achicar un poquito la infografía para poder visualizarlo completo, ¿no? Ahí nos dicen que la educación emocional es la actividad, ¿no? A ver, permíteme un momento. Es la actividad humana de informar sobre los aspectos teóricos y prácticos relativos a las emociones, ¿no? Tanto en su detección y el reconocimiento como en su gestión y expresión, ¿no? Es decir, que nosotros podemos tener como seres humanos, nosotros, esta gestión o educación emocional se trata de informar sobre estos aspectos teóricos y prácticos sobre las emociones, ¿no? Es decir, que nosotros podemos tener, los niños, los adolescentes, nosotros como adultos podemos tener cierto dominio en la identificación y manejo de las emociones, ¿no? Ahí está esa regulación emocional que se debería de ir aprendiendo cada día según también el desarrollo y la etapa en la cual se encuentra el menor, el niño, el adolescente, ¿no? Esto se puede implicar tanto el trato que se da a uno mismo con también el trato a los demás, ¿no? Definitivamente también se puede decir que es por ello que la educación emocional es muy importante en la infancia, ¿no? En la primera infancia, porque de hecho nosotros, los niños van a tomar como guía, como modelo y apoyo, ¿no? Desde el primer contacto que tengan y cómo van a manejar o tener ese control o manejo de emociones, ¿no? Es por eso que es muy importante tener en cuenta las emociones o la educación emocional en la primera infancia, ¿no? Bajamos, por favor, Almendra. Y con respecto a cuáles serían los beneficios de la educación emocional en la infancia, ¿no? Definitivamente esto también tiene beneficios satisfactorios también, ¿no? Son beneficios en los cuales van a permitir y ayudar también al niño a mejorar ciertas circunstancias o ciertas adversidades que se puedan atravesar, ¿no? Como primer punto tenemos que la educación emocional ayudaría, ¿no? Ayudaría en este caso a prevenir de repente algunas maneras disfuncionales de gestionar las emociones, ¿no? Con esto también hacemos referencia a que ayuda a identificar las emociones, ¿no? Hay que saber distinguir si las emociones son fundamentales, ¿no? De repente si de alguna manera digamos, la emoción que estoy teniendo en ese momento la aplico o la estoy manejando de manera adecuada, ¿no? Si, digamos, sin adoptar esas estrategias, digamos, conflictivas o estrategias problemáticas, ¿no? Por otro punto, también tenemos que la educación emocional en la infancia ayuda a fomentar la empatía, ¿no? Con esto hacemos referencia a que nosotros podemos de repente sentir esa empatía con el compañero, con el hermano, con la prima, incluso con el papá, con la mamá, con el entorno que el niño se encuentre relacionado, ¿no? Esto es un beneficio súper importante porque al niño le ayuda a relacionarse, a ser empático con la persona que está al frente, ¿no? No debemos de repente, el niño va a reconocer las emociones y sentimientos que probablemente su compañero, el primo, el hermano esté sintiendo, ¿no? Definitivamente también esta educación emocional respecto a la empatía les ayuda a mejorar esas relaciones, ¿no? Con los compañeros, con los amigos, ¿no? Y así podemos evitar también malos entendidos que puedan suceder en el momento, ¿no? Y asimismo también esta educación les ayuda a reforzar, ¿no? A fomentar también la autoestima, que es muy importante y que se habla mucho sobre ello, ¿no? Que es muy importante valorar y reforzar la autoestima ante momentos o dificultades de vulnerabilidad, ¿no? Definitivamente la educación emocional también implica saberse vulnerable ante determinadas vivencias dolorosas, ¿no? Algunas que de repente se sienten mal en algún contexto, ¿no? Por eso es que es muy importante que en este proceso se proteja la autoestima, ¿no?
Por otro lado, asimismo también tenemos que predispone, digamos, a no ceder a tantos berrinches, ¿no? Tener, digamos, esta educación emocional va a saber, digamos, diferenciar o reconocer qué actitudes son de manera adecuada o qué actitudes no lo son, ¿no? Por ejemplo, estos berrinches pueden estar adecuados o pueden estar relacionados con los llantos, esas emociones, digamos, de tristeza o que están relacionados con los llantos, ¿no? Entonces, el berrinche está relacionado con ello, ¿no? Entonces, por eso que si nosotros inculcamos una educación emocional adecuada, una educación emocional sana, va a disminuir estas conductas, ¿no? A ver, eh, bajamos por favor, Almendra. Así es, un poquito más, por favor. Ajá. Y bien, y como, ahí está bien, Almendra. Y como si bien es cierto, la educación emocional también cumple y tiene objetivos, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de esta, digamos, de esta educación emocional, ¿no? Definitivamente estos objetivos potencian a actitudes que tenga el niño con respecto al respeto, a la tolerancia con las personas, ¿no? Con los compañeros, con sus pares, que tengan esa actitud, digamos, de esos valores, ¿no? Que el niño sepa relacionarse con los demás, ¿no? Asimismo, también desarrolla la tolerancia a la frustración. Definitivamente, si nosotros educamos emocionalmente al niño de manera adecuada, el niño probablemente va a desarrollar esa tolerancia o ya va a tener conciencia, o sea, uno le enfoca eso al niño, ¿no? Pero el niño ya va a tener autoconciencia de tener esa tolerancia a la frustración, ¿no? Asimismo, también favorece el autoconocimiento y el conocimiento de las demás, ¿no? Es decir, el niño va a poder tener ese autocontrol, ese autoconocimiento de qué emociones son adecuadas o qué emociones tengo que emplearlas o trabajarlas y cuál es el conocimiento también de repente de las emociones que pueda estar sintiendo mi compañero en ese momento, de repente, ¿no? Yo puedo estar con una emoción agradable, pero probablemente por mi compañero pueda tener alguna situación de repente, alguna situación en la que probablemente tengo una emoción no tan agradable, pero debo de yo ser, digamos, empático con mi compañero y conocer la emoción o tener ese conocimiento de la emoción que está sintiendo mi compañero, ¿no? Frente a esta determinada situación. Asimismo, también tenemos que uno de los principales objetivos también de esta educación emocional es que desarrolla la capacidad para poder relacionarse con uno mismo, es decir, estar bien con uno mismo, pero también, y lo importante es poder relacionarse de forma satisfactoria con los demás, ¿no? Con los compañeros, con la familia, con las personas que el niño, con el entorno que tenga el niño, ¿no? Y de alguna manera también desarrolla el control de la impulsividad, ¿no? Definitivamente la educación emocional ayuda y beneficia o tiene estos objetivos para poder visualizarlas también en el niño, ¿no? Y ahora ya que hemos explicado los objetivos, cuáles son los beneficios, nosotros como en casa, en la escuela, en el aula, nosotros cómo fomentamos la educación emocional, ¿no? Almendra, por favor, te pido que bajes la información. Definitivamente, cuando hablamos de educación emocional, nos preguntamos, pero ¿de qué manera lo fomentamos, no? Algunas pautas o algunas estrategias de que se les pueda brindar podrían ser de que nosotros debemos, si estoy en la casa o en la escuela, por ejemplo, ¿no? Hay actividades en las cuales, por ejemplo, yo puedo invitar a mis alumnos, si estoy en las clases, si estoy si estoy con mi salón de clase, ¿no? Yo puedo invitar como maestra de repente a mis alumnos a expresar esas emociones, ¿no? Que mi alumno reconozca la emoción que está teniendo, pero también lo importante es que él aprenda a reconocer la emoción de los demás, ¿no? Aprenda a reconocer la emoción que pueda estar sintiendo su compañero, su compañero, ¿no? Esa es la principal, digamos, cómo fomentaría yo la educación emocional en la escuela, ¿no? Por otro lado, también nosotros debemos de
pensar en el impacto de las acciones en la vida de los niños y actuar para ser buen ejemplo, ¿no? Definitivamente esto lo podemos relacionar también en casa y en la escuela, ¿no? Porque definitivamente nosotros como educadores tenemos esa gran responsabilidad de tener una acción adecuada porque esto lo visualizan los niños, ¿no? Nosotros somos como que el modelo de patrón de conducta que pueda tener mi niño en casa. Si yo reacciono de manera adecuada frente a una situación adversa, una situación complicada, lo más probable es que el niño, cuando se encuentre frente a esta situación similar, digamos no igual, porque las situaciones que atraviese un grande y un niño van a ser distintas, ¿no? Pero la manera de cómo actúa el niño va a ser muy similar a la que actúe probablemente su ejemplo, ¿no? Es decir, en este caso, ya sea el papá, la mamá o las personas que compartan en casa con el niño, ¿no? Es decir, el niño puede copiar una conducta o puede copiar de ejemplo el modelo del papá, de la mamá o con la persona que el niño se desenvuelva en el entorno de la casa, ¿no? Pero eso también puede suceder que el niño tenga esa figura de ejemplo también de la maestra, de la maestra, ¿no? De la misma. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Para nosotros actuar y ser también buen ejemplo, ¿no? Asimismo, también debemos de fomentar la autoestima en los niños, ¿no? En este caso, en la casa, fomentar esa autoestima con los hijos, en la escuela también es muy importante reforzar eso, ¿no? Definitivamente nosotros como maestras también podemos reforzar esta autoestima en los niños, ¿no? Dando ciertas valoraciones también a los pequeños. Definitivamente nosotros también debemos respetar las diferencias, ¿no? Y nosotros debemos de entender también que cada niño tiene sus propios talentos, ¿no? Y habilidades. Un niño probablemente tenga la habilidad para, digamos, para la manualidad, es decir, la creatividad, pero otro niño puede tener la habilidad o la capacidad, el talento para las matemáticas, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer esas diferencias o esas comparaciones porque cada ser humano tiene una capacidad o una habilidad distinta a la otra, ¿no? Y asimismo también nosotros podemos encontrar diversas técnicas o estrategias de cómo los niños aprenden, ¿no? De repente al niño se le acomoda de esta manera y a otro niño se le acomoda de manera distinta. Entonces nosotros no podemos comparar, sino debemos de respetar estas diferencias, ¿no? Debemos entenderlas. Asimismo, también cómo fomentaríamos en la clase, digamos, en el aula, digamos, esta educación emocional, ¿no? Yo podría hacer actividades lúdicas que permita expresar esas emociones, que todos mis alumnos, ¿no? Compartan, digamos, las expresiones de emociones que puedan estar sintiendo, porque todos los niños cuando llegan a clase tal vez llegan con alguna situación, de repente llegan con algún deseo de querer contarlos, pero tal vez no sabemos a veces o de repente el niño no sabe cómo expresarlas, ¿no? Y mediante juegos lúdicos nosotros podemos ayudar a que el niño exprese esas emociones que a veces se les dificulta comentarlas, ¿no? Por ejemplo, una actividad lúdica que yo podría mencionar es, por ejemplo, el globo mensajero, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, o a toda mi clase en un espacio que yo tenga para, digamos, tener esa actividad con mis alumnos, yo podría reunir al grupo de alumnos, ¿no? De mis niños en clase, los pongo en círculo, ¿no? Entonces, tengo un globo, inflo un globo y mediante que va pasando a cada alumno, a cada persona, a cada niño, el niño tiene que expresar la emoción, ¿no? Expresar las emociones en las emociones que de repente le gustaría expresar, comentar, ¿no? De esa manera para que todos también estén de manera integrada, ¿no? Y de esa manera también el niño reconozca su emoción, pero cuando su compañero le toque expresar la emoción, el niño va a poder entender y va a poder reconocer la emoción que también está sintiendo su compañero, ¿no? Entonces son actividades en las cuales se podrían manejar en el salón de clase, también de repente, de alguna manera,
alguna actividad también que de repente en clase tengan, pero la idea es que los niños puedan expresar estas emociones, ¿no? Eso es la información, esa es la información que les he tenido preparada para el día de hoy. De alguna manera también les sugiero que puedan hacer alguna consulta, alguna pregunta, si tienen alguna duda, mediante los comentarios los podrían hacer